Muy buenas tardes. Es un verdadero honor para el Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal y la sección de educación de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología llegar a la clase final del curso Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Comenzamos en enero, ya hoy 26 de mayo, estamos haciendo nuestra última clase y nos sentimos realmente satisfechos porque se alcanzó la meta de llevar este curso tan necesario para todos ustedes. Y no hay mejor forma de celebrar esta clausura de nuestro curso Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal que con un maestro que realmente nos ha acompañado en varias actividades y del cual nos sentimos realmente orgullosos. Licenciado en Medicina de la Universidad de Barcelona, especialista en enfermedades del aparato digestivo, doctor en Medicina de la Universidad de Navarra, Research Fellow de Liver Unit de King College del Hospital de Londres, Research Fellows de Investigación en Prostaglandinas del Departamento de Wellcome Research y jefe de la sección del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Valdebrón, director del Laboratorio de Investigación Experimental del Aparato Digestivo en el Instituto de Recerca Hospital Universitario de Valdebrón, miembro del Comité Científico del Instituto de Recerca del Hospital de Valdebrón, miembro de la Junta Directiva Internacional de la Asociación de Probióticos, presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos, miembro de las guías de la Organización Mundial de Gastroenterología, autor de 249 publicaciones, ahora mucho más, en el tema que hoy vamos a tratar. Apreciado doctor Francisco Warner, es un honor para todos en Venezuela darle la más cordial bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Adelante con su conferencia magistral, Microbiota intestinal en enfermedad inflamatoria intestinal. Adelante, doctor Warner. Muchísimas gracias, doctor Beitia, por la invitación. Pues he preparado algunas diapositivas con algunos datos que a lo mejor ya conocen, pero que pueden ser de su interés. Y entonces voy a compartir pantalla y podremos ver de lo que queríamos hablar, que sería, si esta sería la primera diapositiva. Sí, ok, perfecto. Les he puesto esto porque el año 2020, hace ya 3 años, en mayo de 2020, empezó un año en que la Organización Mundial de Gastroenterología, la World Gastroenterology Organization, lo dedicó al gut microbiome. Y entonces se generaron muchas conferencias, se generaron también algunos podcasts y también un handbook, un manual sobre la microbiota, que es un handbook con 16 capítulos cortos, en que colaboraron médicos de todo el mundo. Está escrito en inglés y es un PDF que se puede descargar libremente de la página de la WHO. Y ahora además, hace un mes, ha salido la actualización de las guías de probióticos y prebióticos de la WHO, que es una guía práctica con tablas para qué indicaciones, qué probióticos y prebióticos han demostrado eficacia en estudios randomizados y controlados. Por eso les he puesto esta información. Entonces, mire, se sabe que la enfermedad inflamatoria intestinal aparece en las sociedades con desarrollo socioeconómico, en el que hay un estilo moderno de vida que se caracteriza por nacimiento en un hospital, con frecuencias necesarias, en contra de lo tradicional, que era la gente nacía en su casa y por parto vaginal. Las familias son pequeñas, antes eran familias con muchos hermanos, se vive en pisos de hormigón, hay poco contacto con los microorganismos del suelo, hay mucha higiene, mucho saneamiento del espacio y por tanto solamente
El ambiente está colonizado por microorganismos especiales que son los que resisten a las lejías y hay a veces más ácaros que bacterias y microbios. En cambio, en las zonas tradicionales pues está la colonización microbiana ancestral que había rodeado al ser humano. Se utilizan antibióticos ya desde los primeros momentos de la vida. En la sociedad tradicional no había antibióticos. Hay un estudio muy curioso en Inglaterra que los primeros casos de enfermedad de Crohn eran familias que tenían agua caliente en casa. Si no hay agua caliente no te bañas. Claro, si no hay agua caliente no hay jabón, la gente no se bañaba, etcétera. Bueno, más o menos todos estos factores epidemiológicos que favorecen el desarrollo son los factores ambientales que se ha visto que tienen que ver con la aparición de enfermedades. Entonces, tienen que ver con la colonización microbiana, lo cual es un dato que se ha tenido en cuenta. Esta fue una revisión que escribimos hace unos años en Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology. Y el papel de la microbiota en la enfermedad inflamatoria intestinal estaba también claro en los años 80 y 90. En aquel momento, básicamente el único tratamiento que había eran los corticoides y entonces se recurría más a la cirugía. Y una de las cosas que se sabía es que si se hacía una diversión del tránsito fecal, si la zona afectada por enfermedad de Crohn quedaba desviada y no pasaba por ahí el contenido fecal, se conseguía remisión de las lesiones. O sea que si no había tránsito, no había lesiones. El problema era que cuando se reconstruía el tránsito era fácil que volvieran a haber recurrencia de las lesiones. Y en un estudio muy concreto, también en enfermedad de Crohn, lo que se hizo es, sin reconstruir el tránsito, infusión de los contenidos intestinales, se veía que reproducía las lesiones, pero en cambio, si se sonicaba el contenido, se mataban las bacterias por sonicación, no recurrían las lesiones. Es decir, que las bacterias jugaban un papel, o los microbios del intestino, de la luz intestinal, en las lesiones de la enfermedad de Crohn y también de la colitis ulcerosa. Y lo que se veía, o se ha visto en estudios ya de hace unos años, de Alexander Swietiński en Berlín, esto es una tinción de leucocitos en color azul, que se ve como los leucocitos no solamente están en los villi de la mucosa, sino salen también en la capa de moco. Los leucocitos están enfrentándose a las bacterias que están en la capa de moco. Curiosamente, hay una inflamación que hasta sale de la mucosa. Y aquí la tinción es de bacterias. Él tiene unas sondas para leucocitos y esta es una sonda inmunohistoquímica de bacterias. Y se ve que cuando se destruye el epitelio, esto está en gran aumento, son las células epiteliales, cuando se destruye el epitelio, las bacterias tienden a invadir. Es decir, que hay una inflamación que sale a luchar contra las bacterias y las bacterias entonces tienen la posibilidad de ir penetrando. Pero tenemos claro que no son las bacterias las que generan las lesiones, porque también hemos visto que ustedes tienen la experiencia de que cuanto más fuerte es la inmunosupresión, mejor conseguimos la curación de la mucosa. Si las bacterias fueran la causa de la lesión, al inmunosuprimir, aumentaríamos las lesiones, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando, no sé si ustedes tienen o han tenido casos de enfermedad de tuberculosis intestinal. Si das antibióticos en tuberculosis intestinal, pues entonces la enfermedad empeora tremendamente. Y aquí no, lo cual quiere decir que las bacterias están ahí, pero no son las bacterias las que lesionan, sino la lesión viene por el sistema inmune que reacciona muy agresivamente contra las bacterias. Y estos fueron unos experimentos que son muy interesantes. Esto es cultivo de mucosa intestinal humana. Este es el cultivo control. Y aquí se ha puesto en TNF, el Tumor Necrosis Factor, esta citoquina. Y esta citoquina activa
los procesos inflamatorios y de hecho se destruyen las vellosidades del epitelio. Me parece que son incubaciones de 24 horas. Fíjense qué diferencia entre el control o incubación con TNF. Y mucho más interesante esto porque aquí es la incubación con TNF, pero se ha puesto también un antagonista del receptor del TNF, de tal manera que el TNF no puede actuar con el receptor y ya no hay destrucción de las vellosidades. La inflamación es mucho menor. El TNF tiene la capacidad de coagular la sangre, de generar zonas de isquemia y también de activar las metaloproteinasas, que es la base donde se asienta el epitelio. O sea, esta inflamación es la que está destruyendo y generando la lesión de las mucosas. Y esto, por eso se explica el éxito que han tenido los anticuerpos anti-TNF en el tratamiento de esta enfermedad en los últimos 20 años, que ha cambiado la historia natural tanto de la enfermedad de Crohn como de la colitis ulcerosa. Pero fíjense, no son todas las bacterias las que estimulan la inflamación. En este caso, es un estudio que se hicieron en nuestro centro en el que incubábamos mucosa de pacientes con colitis ulcerosa y se les ponía en los medios de cultivo, en pocillos independientes. Aquí estaría el tejido solo y este tejido se veía que son incubaciones de 4 o 5 horas. Esto era el TNF que se segregaba y cuando se incubaban con algunos lactobacilos, estos inhibían la producción de TNF, tienen un efecto antiinflamatorio. Y en cambio, cuando se incubaba con esta Escherichia coli, se estimulaba aún más, o sea que este tejido se inflamaba aún más al estar en presencia de E. coli. Y esta E. coli es una E. coli no patógena de la colección de cultivos de la Universidad de Barcelona. Es una E. coli bien conocida y bien seleccionada que en mucosa normal, esto es mucosa inflamada, no tiene ningún efecto patológico, pero en mucosa de tejido de paciente con enfermedad inflamatoria sí que encima estimula más la inflamación. Y aquí eran otro paciente, en este caso con mucha más inflamación. Fíjese que la secreción basal de TNF es de 300, aquí solamente era de 80. Y la E. coli lo mismo estimula, pero si se cultiva E. coli con L-casei, hay el efecto del lactobacillus casei predomina. Es decir, no todas las bacterias están estimulando la inflamación, pero sí que hay bacterias no patógenas que en circunstancias normales no pasaría nada, pero en estos pacientes desencadenan la cascada inflamatoria y esta cascada inflamatoria es la que lesiona los tejidos. Claro, en este sentido se ha pensado muchas veces en que el trasplante de microbiota fecal, el trasplante o transmisión, podría ser útil para tratar pacientes con colitis ulcerosa. Ha habido bastantes estudios negativos en enfermedad de Crohn y en enfermedad de Crohn se ha dejado de hacer. Solamente se está probando en enfermedad de Crohn en pacientes que están en remisión para ver si se puede alargar los periodos en remisión. Pero este es el metaanálisis del estudio que se hizo, de los estudios que se han hecho en pacientes con colitis ulcerosa activa. Y verán, las tasas de remisión son el 30% en este estudio, el 24%, el 27% y el 32%. O sea que más o menos hay unas tasas de remisión alrededor de entre el 24 y el 32%. En este caso no es significativo porque la tasa de remisión en el placebo fue del 20%, aquí del 5%, del 8% y del 9%. Por eso este metaanálisis es significativo. Pero no nos engañemos, son tasas de remisión del 30% y es raro que las tasas de remisión sean tan bajas en estos estudios porque, como saben ustedes, no es placebo puro, sino todos estos pacientes están con inmunosupresores, anti-TNF, cortisona y además se añade el trasplante de flora fecal y el placebo. O sea que no es algo que realmente parezca prometedor, por lo menos en pacientes con colitis ulcerosa activa, porque además efectivamente hay una serie, en un caso acabó haciendo también un Crohn, porque se generaron lesiones en 2 casos. Tras la trasplante de heces
se generaron lesiones en el ilion terminal. Otro caso acabó con colitis difícil. Hay varios casos de colectomía. Es decir, esto no está funcionando y efectivamente es porque cuando hacemos un trasplante de heces introducimos en el ecosistema muchas bacterias y probablemente por el entorno inflamatorio que hay van a encajar más las bacterias malas que las buenas. O sea que cuando la mucosa está inflamada es difícil que las bacterias puramente anaerobias que no les gusta el oxígeno, como el Faecalibacterium, puedan implantarse y en cambio las E. coli, que tienen un efecto negativo, es fácil que se implanten, por eso no es extraño que pueda ir negativo. Este es un estudio que se hizo dentro del Human Microbiome Project en Estados Unidos, en el que no son muchos pacientes, pero es un seguimiento de un año, y hay pacientes, está todo mezclado, porque hay enfermedad de Crohn, hay colitis ulcerosa, y hay pacientes que tenían una colonoscopia por algún motivo, pero que no era enfermedad inflamatoria, podría ser intestino irritable o podría ser screening de cáncer de colon. Y había adultos y pediátricos. El adulto es el color más oscuro y el pediátrico. No son muchos pacientes, pero sí que era un seguimiento de un año. Y entonces lo que vieron, y también hay, claro, en este seguimiento de año había fases de actividad y fases de inactividad. Las fases de actividad es cuando había más disbiosis, esto sería colitis ulcerosa y esto sería enfermedad de Crohn, y estas son fases de remisión de estos pacientes en este seguimiento. Y se ve que los cambios más importantes son en las fases de actividad, y es muy típico, ha salido en muchos estudios, que en el Crohn hay mayor abundancia, esto está desviado hacia este lado, que quiere decir que hay mayor abundancia de Escherichia coli, de este Rhamnococcus, y en cambio bajan los productores de butirato, que es el Subdolgranulum y el Faecalibacterium prausnitzii. Esto es muy destacado. En la colitis ulcerosa, también el Faecalibacterium prausnitzii se ha visto que está disminuido, y bueno, y el Elistipes también es otra de las bacterias fermentadoras. O sea que sí que se ven cambios, y los cambios son mucho más importantes en las fases de actividad. Y en este estudio, que no son muchos pacientes, no vieron, o por lo menos no profundizaron en las diferencias durante los periodos de remisión, aunque si se fijan verán que las curvas azules y las otras en estas no son exactamente paralelas. Nosotros sí que hemos estudiado, bueno, ellos también vieron la inestabilidad, que es el otro aspecto que también se ha visto en estudios previos. Esto sería cómo se parece una muestra de heces a lo largo de las 40 semanas de seguimiento. En las personas que no tienen enfermedad, esto sería una muestra analizada 2 veces, o sea que es muy parecida, y estas son muestras de 2 personas distintas, por lo tanto es muy distinta. Y estas son las muestras de las mismas personas comparadas con la anterior. Y se ve que con el tiempo sí que se van apartando, pero tampoco se apartan mucho, y además la desviación no es muy importante. En colitis ulcerosa la tendencia es que haya más inestabilidad, que la microbiota cambie más, y esto todavía pasa más en el Crohn. En otros estudios con más pacientes este efecto se ve más, que no queda muy claro en este. Bueno, nosotros en cambio sí que nos concentramos en mirar qué pasaba en remisión, y hicimos un sistema de secuenciar más profundo, secuenciación de todos los, no solamente buscar bacterias, sino buscar también hongos y virus. Y cada punto de aquí es una muestra de un paciente con colitis ulcerosa en remisión. Esto es una muestra de pacientes con enfermedad de Crohn, y esta es una muestra de familiares de estos pacientes. Y claramente se distinguen. O sea, nosotros sí que podemos ver que en remisión la enfermedad todavía se asocia con una composición alterada en las muestras de heces, una composición que no ha recuperado del todo la normalidad. Y esto es en el mismo grupo, pero ya más expandido. Se ve que cada columna sería, estos serían los sanos y estos serían las colitis ulcerosas. Cada columna sería una persona distinta, y estas son las listas, pues arriba son varias especies de Faecalibacterium, distintas bacterias. Y se ve que hay las bacterias anaerobias, es decir, buenas, fermentadoras, productoras de butirato, son las que están más abundantes en enfermedad de Crohn, y en cambio en colitis ulcerosa aquí se ve zonas más blancas. Las blancas quiere decir que hay ausencia o menos proporción.
la alta abundancia es color rojo y la baja abundancia es color blanco. Y en cambio, en la colitis ulcerosa hay otras bacterias que predominan. En general, en enfermedad inflamatoria se piensa que hay mucha pérdida de bacterias, porque hay pérdida de diversidad y mucha pérdida de bacterias fermentadoras. Y en su lugar aparecen muchas bacterias de la boca, el Fusobacterium nucleatum, el Peptostreptococcus stomatis. Por eso una de las cosas que se está planteando es cuidar también la periodontitis de nuestros enfermos, porque en varios estudios se ha visto, estas bacterias que migran, estas bacterias son más resistentes al oxígeno y pueden infectar las lesiones ya existentes de colitis ulcerosa y empeorar la situación. En lo que estamos trabajando es que pensamos que, fíjense, primero se intentaba la curación sintomática con corticoides y muchas veces cuando entramos en remisión clínica, que desaparecen los síntomas, pensamos que las cosas ya están resueltas. Se ha visto que a veces si hay curación clínica, pero todavía no hay curación de la mucosa, en la endoscopia se ven lesiones, esto pasa más en la enfermedad de Crohn, entonces es una falsa remisión y hay recidiva muy rápido. Y lo mismo se ha visto si se toman biopsias, si la curación realmente es importante a nivel histológico, los resultados a largo plazo son mejores porque las remisiones son más largas, tanto en colitis ulcerosa como en enfermedad de Crohn. Pero en enfermedad de Crohn es donde hay más confusión entre los índices clínicos o los índices endoscópicos. Y queríamos valorar si hay un paso más, si hubiera una recuperación completa del ecosistema microbiano del intestino, esto sería también una modificación de la historia de la enfermedad. Y para eso hicimos un estudio que se ha publicado recientemente en Inflammatory Bowel Diseases, en que teníamos pacientes con remisión larga, que tenían más de 5 años sin ningún brote y que tenían una endoscopia que se hacen por screening para evitar la aparición de cáncer colorectal en estos pacientes, con remisión, es decir, que con un Mayo de 0 y con curación histológica también. El que BOES es de curación histológica en las biopsias. Otros pacientes estaban también en remisión, pero era una remisión de entre 3 y 12 meses y también tenían una calprotectina baja. En este caso no teníamos biopsia, solamente sabíamos que era remisión entre 3 y 12 meses. Y en este caso eran los que estaban en brote y que tomábamos muestras fecales en el momento que iniciaba el brote antes de cambiar el tratamiento. O sea, los pacientes sí que podían estar en tratamiento y el tratamiento tanto de estos como estos era mesalazina o azatoprina, indistintamente se admitieron los dos tratamientos y aquí también estaban con mesalazina o azatoprina y era antes de ponerles corticoides por el brote. Y luego también había un grupo de otros 30 individuos que eran controles sanos. Y esto se ve, esto es el brote, colitis ulcerosa en brote, y esta es la diversidad de bacterias en una muestra de heces, que es más baja en el brote, es también baja en una remisión menor de 1 año, es decir, que el ecosistema no ha recuperado la riqueza de especies, y en cambio sí que ha recuperado bastante la riqueza de especies en los que llevan 5 años de remisión, aunque no llega exactamente a los niveles de los sanos, o sea que es bastante parecido, pero no es lo mismo. Y esto era la diversidad, y cada punto sería la composición de una muestra de heces, y estos son análisis por índices de similaridad. Por ejemplo, este punto rojo y este punto naranja, este es un paciente en brote y este es otro paciente que está en remisión corta. Quiere decir que tenían una composición muy parecida. O aquí también hay uno verde, que quiere decir uno que estaba en larga remisión y detrás de uno naranja, estos dos también tenían una composición muy parecida. Pero en general se ve que los azules, que esa es la composición de bacterias en una muestra de heces de personas sanas, está bastante más agrupada con los verdes, que son los que están en larga remisión, la colitis ulcerosa de larga remisión. O sea que en general sí que podemos ver que
no es perfecto, pero se agrupan casi todos aquí, y en el otro lado pues se agrupan más los rojos, los de color rojo, que son los que están en brote. O sea, los que están en brote y los que están en revisión corta tienen una composición que se parece más. Aún así, había diferencias y los que están en revisión larga no son exactamente, no han llegado todavía al nivel de los controles. Son por lo menos algunos de ellos, ¿no? Que se ve que los colores verdes aquí están todavía, aunque lleven tiempo en revisión, no se han unido a esta situación. Y entonces, efectivamente, lo que se ve es que los que están en revisión corta, en short remission, o en brote, pues tienen abundancia de estas bacterias. Unos Streptococcus y Pterostreptococcus anaerobios que son bucales, estas son bacterias de la boca, y la Akkermansia mucinífila es la que destaca, no está en los de remisión corta ni en los de brote, o está en menos cantidad, y en cambio sí que está en los de remisión larga. O sea que aquí se ha recuperado bacterias muy anaerobias como la Akkermansia y la Clistenseracea, el Coprococcus, que es otro productor de butirato. Bacterias fermentadoras es la que más se han recuperado en la larga remisión y que se parece más a los controles sanos. Y un marcador que nos ha parecido muy interesante es la Akkermansia. La Akkermansia es una bacteria que coloniza el moco. Ella no es productora de butirato, pero está en la cadena de producción de butirato, porque me parece que produce lactato, que lo pasa a otras bacterias producen butirato. Está en la cadena trófica que ayuda al epitelio del intestino, y es una bacteria que se descubrió en el 2005 o 2006, porque es muy difícil de cultivar. Y lo que se ve es que esta bacteria desaparece con el brote. Fíjense, los del brote, 14 lo tenían, pero después del brote solamente en 3 personas se encuentra esta bacteria. O sea, con la inflamación esta bacteria da la impresión que desaparece y luego se va recuperando. No todas las personas tienen Akkermansia, esto se ha visto en otros estudios, o por lo menos no es detectable, quizá está a niveles más bajos, y es una de las cosas que más distingue la remisión larga de la remisión corta, la recuperación de la Akkermansia. De tal modo que incluso hemos visto una correlación, o sea que los niveles, la cantidad de Akkermansia por gramo de heces son más mayores en los que llevan más semanas de remisión. Hay una correlación relativamente buena y de algún modo esto sería un marcador que te indica que se lleva más tiempo en remisión o que la remisión ha sido mejor, pues no sabemos cuál es el dato. Sí que en otro estudio previo vimos que los pacientes que están con inmunosupresores recuperan antes la Akkermansia que los que están con mesalazina solo. Es otro tema que publicamos anteriormente. Pero bueno, el dato que vimos aquí es que en estos pacientes que les hemos seguido durante 3 años, en los que no se detectaba Akkermansia mucinífila, que es la línea roja, en el seguimiento de 2 años casi la mitad volvían a tener un brote. En cambio, los que tenían ya, lo que habían recuperado ya la Akkermansia, solamente hubo pocos casos que tuvieron un brote. Me parece que es un 80 y algo % siguió en remisión y aquí solamente pues, el 55% siguió en remisión. Es algo parecido, este efecto también lo hemos visto con la diversidad y esto también, el que está 5 años en remisión, que sería el color verde, pues en este caso el seguimiento de 3 años, es fácil que continúe en remisión a los 3 años. En cambio, el que acaba de salir de un brote, lleva de 3 meses y 12 meses de remisión, es más fácil, el 50% va a tener un brote a los 3 años. O sea, de algún modo esto está diciendo, son 2 cosas que se complementan. Quizá hay más desinflamación porque se ha recuperado mejor el ecosistema. Quizá el ecosistema se ha recuperado porque porque había menos inflamación y porque los antiinflamatorios han sido más potentes. Por último, les comento un estudio que estamos acabando ahora, pero me parece muy interesante, es con vedolizumab, que es este inhibidor de la adherencia de los leucocitos. Y bueno, con cogimos pacientes
es un solo grupo de pacientes que se trataban con benzodiazepina y hemos ido cogiendo muestras de heces para hacer un seguimiento a lo largo de 52 semanas. A las 12 semanas se ha valorado los que entraban en remisión completa y lo valorábamos porque tenían un índice de actividad de colitis menor que 4, una calprotectina menor de 150, la proteína C reactiva y una endoscopia con un índice de Mayo de 1 o menor. Pues con estos criterios, lo que vimos al analizar las familias, la diversidad de genes, es que los colores rojos son los que han hecho una remisión a los 12 meses, a las 12 semanas, perdón, y se han mantenido durante el seguimiento de todo el año. En cambio, los de color negro son los que no respondieron y los de color verde son los que respondieron a las 12, estaban en remisión con todos estos criterios, pero luego a lo largo del seguimiento han rebrotado. Y entonces estos son índices de disimilaridad y lo que quiere decir es que los que realmente han recuperado mejor el ecosistema son los que se han mantenido más tiempo en remisión. Esto no está publicado, lo estamos todavía analizando, pero sí que haría pensar que la respuesta es más duradera si a la vez se corrige el ecosistema intestinal. Y esto sería interesante porque podríamos combinar antiinflamatorios potentes con elementos para mejorar el ecosistema microbiano. En conclusión, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, la respuesta inmunoinflamatoria contra gérmenes intestinales genera las lesiones de la mucosa intestinal. O sea, no son las bacterias, pero sí son las bacterias que estimulan la inflamación y la inflamación destruye y genera las úlceras. Hay una dispersión permanente del ecosistema microbiano intestinal, incluso durante periodos de remisión, caracterizada por reducción de especies productoras de ácidos grasos de cadena corta, las especies fermentadoras e incremento de especies aerobias no patógenas, que son las que resisten la inflamación y a la vez estimulan la inflamación. Los fármacos antiinflamatorios e inmunosupresores son eficaces para inducir remisión, pero no garantizan curación definitiva. Y este es un poquito el problema en que hay que estudiar más. Cabría especular que la intervención sobre el ecosistema microbiano para recuperar su estructura y funcionalidad fisiológica será necesaria para alcanzar remisiones más definitivas. Bueno, este es el equipo que trabaja en Vall d'Hebron y que Claudia Herrera es la que ha publicado este paper que le estaba presentando en Inflammatory Bowel Diseases, el doctor Casellas, la doctora Natalia Borruel, la doctora Virginia Robles, bueno, todo el equipo que trabajan en la unidad de atención de cronicolitis en el Hospital de Vall d'Hebron. Y muchas gracias por su atención. Apreciado maestro Warner, muchísimas gracias por esa excelente clase magistral, definitivamente magistral. Un tema de todos los días que debemos aprender, estudiar, porque está involucrado en muchas patologías y, por supuesto, hay mucho que hacer en la enfermedad inflamatoria intestinal porque queremos sembrar esta materia tan importante en todos los países para que pronto podamos entender y aplicar todos estos conocimientos y buscar tal vez esos mejores fármacos que nos hacen falta en enfermedad inflamatoria intestinal. Si hay preguntas para el maestro Warner, por favor, la pueden enviar por el chat o si hay alguna acá en el auditorio, por favor. Mientras tanto, formulo la siguiente, maestro. ¿Crees con lo que se ha hecho y lo que se ha publicado que podamos en un corto tiempo recomendar el trasplante fecal en nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, llevarlo a los algoritmos de tratamiento? Bueno, en enfermedad activa seguro que no, porque el problema está que cuando hacemos un trasplante de microbiota fecal,
es mucho más fácil que las bacterias malas que introducimos se adapten a una situación de inflamación, es decir, que las bacterias más anaerobias, las E. coli, las proteos y muchos bacteroides, encajen, y en cambio que la Akkermansia o el Fecalibacterium o Roseburia, que son estrictamente anaerobias, no encajen. Y además, como estos pacientes están con una dieta muy limitada, estas bacterias dependen mucho de los vegetales que comemos, porque son las que fermentan estos vegetales y producen butirato. Es decir, que en la fase aguda creo que es un tema ya descartado. Pero hay un estudio interesante de Harry Sokol en enfermedad de Crohn, en que cuando el paciente ha entrado en remisión, en el Crohn las diferencias, claro, yo he hablado más de colitis, donde todo es más parecido, la remisión y larga y la corta hemos podido distinguirlas, pero en el Crohn el ecosistema está más estropeado. El Crohn tarda mucho más en recuperar un ecosistema, y entonces él sí que ha visto que en pacientes que han entrado ya en remisión, si hace un trasplante de heces, ha visto en un número todavía pequeño de pacientes que se alargan los periodos de remisión. Y esto creo que a lo mejor será también aplicable a la colitis ulcerosa. O sea que, pero en estos casos hay que juntar la introducción de las bacterias por trasplante fecal con la dieta. Porque si tenemos Fecalibacterium, pero no comemos tomates, ese Fecalibacterium vive del tomate, no vive del moco. O sea que la E. coli sí que vive del moco. Hay muchas de estas bacterias que sí que viven de la pared. Pero las bacterias que más nos interesan son estas anaerobias que no viven de la pared, sino que viven más bien de lo que el individuo come. ¿Alguna pregunta para el doctor Warner? Probióticos, doctor Warner. ¿Cuál sería el probiótico ideal? Bueno, hubo estudios al principio, ha habido bastantes estudios negativos, o sea que se esperaba más, porque los estudios empezaron ya en el 2001, 2002, 2003, y ha habido bastantes negativos. Y en cambio, hay mezclas de probióticos en la guía clínica salen. Esta mezcla, la VSL3, que ahora también tiene varios nombres, que está siendo útil especialmente en colitis ulcerosa distal, en pauchitis, y está siendo útil también en pediatría. En Crohn no, en Crohn no ha servido, en Crohn no hay ningún probiótico que esté sirviendo. Hay una situación en la que yo sí que utilizo probióticos en enfermedad inflamatoria intestinal, que es cuando tengo que dar antibióticos, a veces por un tema de una infección urinaria o por una infección dental, un flemón dental. Cuando doy por cualquier motivo probióticos, antibióticos, sabemos que los antibióticos pueden desencadenar un brote. Un paciente que está en remisión se ve continuamente una colitis ulcerosa en remisión, recibe amoxiclavulánico por un tema de anginas y entra en brote, y este brote dura 3 meses a veces, ¿no? Pues entonces yo procuro darles antibióticos con probiótico. Y utilizo los probióticos que se ha visto que son útiles para evitar la diarrea, la diarrea asociada al uso de antibióticos. O sea que para mí esta es la indicación fundamental en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Exactamente. Doctor Warner, si cuidamos nuestra microbiota, enfermaremos menos. ¿Qué le decimos a nuestros pacientes para que cuiden su microbiota? Además de somos lo que comemos, ¿qué le decimos? ¿Qué le recomendamos? Bueno, pues es que ahora, efectivamente, ahora hay varios estudios en marcha. Se vuelve con la dieta. O sea que en los años 90 tuvo mucho éxito la nutrición parenteral y luego las enterales. Y las enterales se siguen utilizando mucho en pediatría, no tanto en adultos, que es dejar de que lleguen sustratos al intestino, y entonces la carga bacteriana baja y va bien. Pero
lo que se está haciendo ahora es cuando el paciente está en remisión, o sea, no en fase aguda, pero cuando el paciente está en remisión con calprotectinas normalizadas, intentar reintroducir bastantes alimentos de origen vegetal y sobre todo cocinados, más que alimentos crudos, que son los que ayudan a crecer más las bacterias fermentadoras. Y de esto hay algunos estudios. Hay un estudio que ahora no recuerdo, en que combinaban trasplante de heces con dieta. Por esto, porque si tú haces el trasplante de heces pero no das la dieta adecuada, esas bacterias no engraften, no sé cómo se dice en español ahora, no encajan en el ecosistema, se pierden, ¿no? O sea que es muy importante recuperar dietas sanas. Bueno, hay algunos estudios hechos con prebióticos y con fibra, con resultados relativos, pero bueno, el paciente que está en remisión hay que intentar pasarle a una dieta sana. Sí, un mundo complejo donde la parte de educación es fundamental. Estamos sumamente contentos con tu presencia en Venezuela. Hoy virtualmente, pronto nos acompañarás ya de forma presencial. Ha sido un orgullo que clausures nuestro curso Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Vamos a ir pensando todas esas ideas buenas, necesarias para hacer algo relacionado con la microbiota intestinal en Latinoamérica con PANCO, donde tú eres miembro honorario, así como del Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Ese gran aplauso que vas a oír es para ti como agradecimiento por tu participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Ha sido para mí un placer las veces que hemos podido hablar. Y efectivamente sería muy interesante tener estudios porque las dietas en Latinoamérica son muy ricas en variedades de vegetales. Yo creo que tienen muchos más prebióticos que, bueno, como la dieta mediterránea, pero la dieta mediterránea aquí se habla, pero no se come al final. Así es. La comida Bueno, rápida. Sí, vamos a seguir en muy bien. contacto porque lo vamos a lograr con el favor de Dios. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas Feliz gracias. noche, ya Perfecto. son las 11 y tanto por allá. Sí, sí. Gracias Muy nuevamente, bien. gracias por estar con nosotros. Gran abrazo. Buenas noches. Continuamos con la siguiente actividad de la clase final del curso Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Y es el tema importante también, errores en enfermedad inflamatoria intestinal, cómo evitarlos. Solicitamos la presencia de la doctora Carla Díaz, presidenta de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Vamos a darle un aplauso a la doctora Carla Díaz. El doctor José Soto, presidente del Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Doctor, le dejo el grupo, me lo cuida. Y la doctora Teresa Clegil, patólogo estrella de nuestro equipo multidisciplinario. Adelante, doctora Teresa. Vamos entonces a discutir este interesante tema. Queremos que se aclaren las dudas que pudieran todavía existir. Se ha insistido en esta temática durante todo el curso, pero siempre es bueno repetir y repetir hasta que quede el mensaje. Vamos entonces a esperar la presentación de los errores en enfermedad inflamatoria intestinal. Viene llegando. ¿Se pueden sentar, por favor, acá? Ahí se sienten. Vamos a darle un aplauso al señor Edwin, que es tan amable y se ha portado a la altura durante todos estos meses con nosotros. Gracias nuevamente, Megalac, por estar con nosotros durante todos estos meses. Agradecemos mucho el apoyo que nos han brindado. Ahora viene la presentación de errores en enfermedad inflamatoria. Ah, ¿está aquí?
No, aquí. Ya vamos. Ok. Vamos a Zoom. Pantalla. Listo. Puede, si quiere, adelantar como adelante y hacia atrás. Listo. Gracias. Ok, comenzamos entonces con este interesante tema también de errores frecuentes en enfermedad inflamatoria intestinal, cómo evitarlos. En el mundo, en Latinoamérica y en nuestros países suramericanos, se cometen errores en enfermedad inflamatoria intestinal, errores en el diagnóstico y en el tratamiento. Y el médico que trate enfermedad inflamatoria intestinal y que diga que no comete errores, yo no lo creo. La clave es detectar los errores y que no se repitan. Y el problema, como ustedes ven, acá un estudio transversal nacional en un volumen importante de pacientes y realizado en Estados Unidos 2010-2012, la pregunta formulada, ¿tratamos adecuadamente a nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Observen lo siguiente, 46% habían recibido ciclos repetidos de esteroides. Error. 9% habían recibido esteroides por más de 6 meses. Error. Menos del 20% de los corticodependientes, donde están indicados los inmunomoduladores, recibían estos fármacos. Solo un 20%. Error. El problema es mundial. Importantísimo, y lo decimos y lo diremos y lo repetiremos, tenemos que rescatar el valor de la historia clínica. Los residentes de nuestro posgrado están acá y saben que esa palabra la decimos con frecuencia en el posgrado. Tenemos que rescatar el valor de nuestras historias clínicas. Ahí está gran parte de lo que necesitamos para hacer un buen diagnóstico y abrir el abanico del diagnóstico diferencial. Tenemos que preguntar, interrogar síntomas gastrointestinales, historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal, uso de antiinflamatorios no esteroideos, drogas, tabaco, uso de antibióticos, conductas de riesgo porque pudiera haber un diagnóstico diferencial de alguna enfermedad de transmisión sexual. La importancia de hacer el diagnóstico diferencial toma cada día más relevancia. Y el punto, estamos diagnosticando tardíamente a nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo, educar a los médicos en atención primaria, médicos generales, médicos de familia, médicos especialistas. Debemos todos involucrarnos en este programa de capacitación y educación para que nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal sean referidos precozmente a nuestras unidades de enfermedad inflamatoria intestinal y reciban la atención, el tratamiento adecuado en el momento adecuado. Esa ventana de oportunidad que se ve ahí es realmente importante. En esa fase de inflamación es mucho lo que podemos hacer por nuestros pacientes, diferente a cuando el paciente nos llega ya en fase de enfermedad estenosante, ya fibroestenótica, con enfermedad fistulizante, con discapacidad. Por eso, como PANCO, hemos creado, o estamos creando, están haciendo, el programa de diagnóstico temprano de la enfermedad inflamatoria intestinal en Latinoamérica. Va a ser coordinado por la doctora Beatriz Yade de Uruguay, la doctora María Teresa Galeano de Colombia, el doctor Juan de Paula de Argentina y el doctor David Andrade de Ecuador. Lo que queremos es eso, diagnosticar precozmente la enfermedad inflamatoria intestinal y brindarle a nuestros pacientes el tratamiento correcto en el momento exacto. Desde el punto de vista del laboratorio, otro aspecto que se está descuidando, la anemia. Ningún paciente se puede sentir bien si tiene hemoglobina baja.
Y este es un tema que hemos discutido en muchos congresos. Recordar que parámetros de inflamación clásicos normales, como velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, no descartan la enfermedad inflamatoria intestinal. Grabar esto. Calprotectina fecal es útil, pero no 100%. Tiene baja sensibilidad en intestino delgado. No es diagnóstica, es de valor en el seguimiento. Y no olviden, no solo se altera en enfermedad inflamatoria intestinal. Ante un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal en recaída, no es preciso realizar un estudio microbiológico de las heces. Error. Debemos interrogar viajes, hábitos alimenticios, coprocultivo, descartar salmonella, shigella, campylobacter, parásitos, toxina, Clostridium difficile, citomegalovirus. En las recaídas debemos siempre pensar en infección. Y aquí estamos ya entrando en el campo del Clostridium difficile. Podemos decir, en enfermedad inflamatoria intestinal, que es más frecuente en colitis ulcerosa que en enfermedad de Crohn. Pregunta de examen de posgrado. Se ve más en jóvenes, más frecuente en hospitalizados. Comorbilidades, inmunosupresión. Algo que debemos grabar. La apariencia endoscópica clásica de la colitis pseudomembranosa no es típicamente vista en un contexto de enfermedad inflamatoria intestinal. Igual tratamiento. Por aquí se ríen unos residentes, ya yo sé por qué. Igual tratamiento, sí, como está expresado aquí en el algoritmo, hay un riesgo importante de colectomía y esa mortalidad que puede llegar hasta un 4%. Y en relación a citomegalovirus, no pensar en sobreinfección es un error. Y en relación a citomegalovirus, cuántos sustos nos ha dado, es importante mantener una alta sospecha clínica de infección, reactivación por citomegalovirus entre los pacientes con colitis ulcerosa que se presentan con un empeoramiento de los síntomas o una refractariedad al tratamiento. Ese retraso en el diagnóstico y el tratamiento puede estar asociado con un aumento de tasas de colectomía y aquello que no queremos mencionar. Y al respecto, es importante, para aclarar más aún el tema, la intervención de la doctora María Sobrero de Argentina, que está con nosotros. Apreciada doctora Sobrero, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta clausura del curso Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. ¿Tienes algún comentario que hacer en relación a lo que hemos mencionado? Adelante, doctora Sobrero. Hola, doctor Beitia, muchas gracias por la invitación a participar de este evento tan enriquecedor. La verdad es que escuchando su revisión hasta el momento coincido absolutamente. Es un error no pensar en estos patógenos acompañantes a veces del brote de una enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas veces se duda, sobre todo en el caso del citomegalovirus, si es la causa del brote o un acompañante en el contexto de una actividad inflamatoria fuera de control que le genera un terreno fértil para la reactivación de un genoma viral preexistente. Pero coincido plenamente en que ambos patógenos deben buscarse activamente durante una reactivación de una enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente de compromiso colónico. ¿Coincides con la información anterior en relación al aspecto endoscópico, doctora Sobrero, que la apariencia endoscópica clásica de la colitis pseudomembranosa no es típicamente vista en un contexto de enfermedad inflamatoria intestinal? Las pseudomembranas en el contexto de una infección por Clostridium difficile se ven aproximadamente en el 50% de los pacientes. Inclusive a veces pueden preservarse el recto y encontrarse más arriba, hasta 10% están fuera del alcance de una rectosigmoidoscopía. Pero sin embargo ese porcentaje baja muchísimo en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Solamente en algunas revisiones un 13%
tienen el aspecto característico de las pseudomembranas, con lo cual es indispensable una evaluación endoscópica durante un brote, pero no ver las pseudomembranas no descarta el diagnóstico de infección por Clostridium difficile. La pesquisa de Clostridium debe hacerse por los estudios de materia fecal y no fiarse del aspecto endoscópico. ¿El doctor Soto tiene algún comentario? Micrófono, perdón, ya va, José. ¿Mm? Sí, a veces en pacientes que tienen un grado de inflamación importante puede ser muy difícil ver las pseudomembranas, no es tan típico verlas en pacientes sobre todo que tienen un Mayo 3, un Mayo 4, puede ser muy difícil ver las pseudomembranas. Se puede presentar de alguna otra manera. Entonces no se ve con frecuencia, entonces hay que estar muy pendiente sobre esto si no tienes un diagnóstico de Clostridium rápido por una PCR en el momento. Siéntanse libres de interrumpirme porque lo que queremos es hacer una discusión muy dinámica y aportar todos esos valiosos conocimientos que ustedes tienen. ¿Algún otro comentario, doctora Sobrero? Por ahora. No, por ahora recordar las características, sobre todo del Clostridium difficile en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Como bien usted decía, muchas veces estos pacientes no tienen el antecedente de una internación, de uso de antimicrobianos. Los antecedentes habituales que solemos encontrar para el Clostridium como causa de diarrea nosocomial en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal habitualmente no aparecen, no los podemos recabar. Estos pacientes tienen más riesgo de infección con producción de toxinas adquiridas en la comunidad. ¿Con qué frecuencia ves en las recaídas y en la refractariedad al tratamiento citomegalovirus? Lo vemos, no muy frecuentemente, lo buscamos siempre, porque nos hemos llevado muchas sorpresas, inclusive no solamente con colitis por citomegalovirus, hemos tenido pacientes con abscesos esplénicos por citomegalovirus, infartos esplénicos por citomegalovirus, gastritis por citomegalovirus en pacientes con colitis ulcerosa, o sea, esto no era compromiso de una enfermedad inflamatoria intestinal en la parte alta del tracto digestivo superior, así que lo buscamos siempre. Lo que es complejo con el citomegalovirus son las estrategias para buscarlo. La verdad es que hay diversas técnicas, ya sea serológicas o tisulares, y depende mucho de lo que cada uno tenga disponible en su centro y la combinación que pueda hacer para llevar a un diagnóstico. Sabemos que casi el 80% de la población en países subdesarrollados tiene ya adquirida la primoinfección por citomegalovirus y genoma latente en los órganos reservorio, con lo cual la serología no necesariamente habla de enfermedad por citomegalovirus. Entonces ahí está la complejidad de combinar las distintas técnicas que tengamos disponibles. La realidad es que para nosotros invariablemente los pacientes que se internan con un brote realizan rectosigmoidoscopía con biopsia y búsqueda por medio de inmunohistoquímica, y es un test del cual disponemos rápidamente, pero hay que considerar y conocer todas las estrategias diagnósticas para ver cuál es la mejor combinación para arribar al diagnóstico de enfermedad, no de infección solamente. Gracias, Josefina. Doctora Glegil, aporte del patólogo en el diagnóstico de citomegalovirus o Clostridium. Buenas tardes. El Clostridium realmente no tiene un hallazgo histológico característico. Uno lo que va a ver es un denso infiltrado inflamatorio, vamos a ver extensa ulceración, depósito de fibrina. Entonces, esos hallazgos histológicos sumados a la sospecha clínica y endoscópica es lo que me va a llevar al diagnóstico del Clostridium. Pero realmente lo que veo es una inflamación sumamente severa y quizás lo más importante, la presencia de gran cantidad de fibrina mezclado con el componente inflamatorio. En cuanto al citomegalovirus, el patólogo generalmente lo busca en las áreas de ulceración, sobre todo vamos a buscar las inclusiones virales en las células del endotelio vascular y en las células del estroma.
es donde ellas habitualmente las vamos a conseguir. Entonces, generalmente cuando estamos viendo úlceras, procesos inflamatorios muy severos, hay que evaluar esas paredes vasculares, hay que buscar esos fibroblastos, porque probablemente ahí es donde va a estar la inclusión viral. Ok, doctora Sobrero, no me adelanta. Algo pasa que no está adelantando. No, pero quiero pasar la próxima. Gracias. Doctora Sobrero, ¿ves estas imágenes con frecuencia y te hacen pensar en citomegalovirus? La realidad es que veo úlceras profundas y pienso en un alto predictor de colectomía. Las úlceras por citomegalovirus no tienen un aspecto patognomónico específico, donde endoscópicamente podamos pensar que es citomegalovirus y no otra causa. Creo que hay que tener en cuenta que úlceras profundas es indicador de alto riesgo de cirugía. La coinfección con citomegalovirus también está relacionada a un alto riesgo de cirugía y de colectomía, sobre todo cuando el diagnóstico es tardío y el tratamiento no es a tiempo. Pero tenemos que tener en cuenta que endoscópicamente no podemos hacer exclusivamente el diagnóstico, necesitamos la muestra. Estos dos casos, creo que es el mismo paciente, son del doctor Martín Toro de Argentina, casualmente, que tú lo conoces mucho. Sí, Y este sí. es de nosotros. Es un caso que yo he comentado en varias oportunidades durante estas semanas. Y la doctora Teresa, por supuesto, está como nuestra patólogo del equipo multidisciplinario involucrada. La paciente estaba en muy malas condiciones. Por cierto, es la paciente que más adelante van a ver en un video que les vamos a presentar y que hicimos con motivo del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. La paciente estaba muriéndose, muy grave. Y en vista de la refractariedad al tratamiento, decidimos hacer una nueva endoscopia, una nueva colonoscopia, ileocolonoscopia, muy a pesar de que tenía una hecha 3 semanas antes en una ciudad del oriente del país, pero no mejoraba y le dije al que le tocaba la colonoscopia, por favor vamos a hacerle la colonoscopia a esta paciente porque algo raro está pasando. Y vimos estas úlceras. ¿Se pudieran describir, doctor Soto, en sacabocado? Sí, lo que pasa es que son úlceras que fíjate que están bien delimitadas, que son profundas. No es una úlcera típica de una erosión que uno ve en un paciente con enfermedad inflamatoria. Lo que pasa es que ninguna imagen que uno pudiera, ahora estamos muy sugestionados porque estamos en una lámina que dice citomegalovirus en una paciente que ya varias veces hemos escuchado previamente. Entonces, por supuesto, nuestros comentarios están sugestionados desde ese punto de vista, pero si tú te fijas, la mucosa que está alrededor de esas úlceras no tiene ningún grado de inflamación. O sea, si tú me preguntas ahora, yo te diría, no, eso es un Mayo 0, un Mayo 1, o un U6-1 o 0. No veo que esas úlceras están en el contexto compaginadas con un proceso inflamatorio. Entonces, No, pero perdón, José, sí, había un Mayo 3, pero casualmente en esta zona estaba como una alteración del patrón vascular, edema, no habían las úlceras de la colitis ulcerosa en ese segmento, pero ella tenía un Mayo 3 en ese momento. Claro, pero fíjate, eso es un poco lo que uno evalúa siempre. O sea, tú evalúas el grado de severidad endoscópico y cuando ya hay un grado de severidad muy importante, a veces esos diagnósticos patognomónicos, una úlcera por citomegalovirus, a pesar de que tú la veas profunda, cuesta mucho discernir endoscópicamente si tienes riesgo. Aquí fundamentalmente tomas biopsia del centro de la úlcera para tratar de buscar esas inclusiones que te den el diagnóstico. Sí, casualmente la doctora Carla tiene un mensaje. Sí, yo creo que aquí hay dos puntos claves, ¿no? El paciente que venía
en remisión y de repente hace una descompensación del cuadro clínico, ahí yo debo pensar en una infección oportunista en este paciente. Y es el paciente que puedes estudiar endoscópicamente y te encuentras hallazgos aislados que pudieses tener un Mayo 0, 1, porque no estás en el contexto de un brote o de una crisis de la enfermedad inflamatoria intestinal. O el paciente, como es este caso, que es una paciente que venía muy comprometida clínicamente y se le coloca tratamiento terapéutica y no hay respuesta, hay una refractariedad, ahí yo también debo pensar en una infección oportunista y cuando estudio endoscópicamente me encuentro en un contexto de una mucosa muy comprometida y además hallazgos como es esa úlcera de la lámina 2 que no es lo típico que yo veo en enfermedad inflamatoria intestinal. Claro, porque hay un caso sin enfermedad inflamatoria intestinal y el de la paciente nuestra es con enfermedad inflamatoria intestinal. Son las dos situaciones. Y casualmente en esta paciente nuestra, cuando tomamos la biopsia, subo y hablo en infectología. El cuento ya lo he comentado, pero lo repito por la relevancia y porque tenemos que pensar siempre en infección cuando las cosas no van bien. Le pregunté al infectólogo si tenían ganciclovir, que dónde se podía conseguir. En ese momento estábamos con la problemática de los fármacos, total que finalmente me dijo que era difícil, pero que se podía lograr y que esperáramos el resultado de la biopsia para que la tratáramos. Bajé inmediatamente, le dije a los familiares, ustedes por favor nos traen muchas ampollas de ganciclovir, las ubican donde ustedes puedan. Bueno, a las 4 horas los familiares vinieron con varias ampollas de ganciclovir y debo reconocer, cometí un error porque no esperé, y no esperé porque la paciente estaba en muy malas condiciones generales. Indiqué el ganciclovir por las características endoscópicas que me hicieron pensar en citomegalovirus. A los 5 días, la paciente había evolucionado de forma totalmente distinta, con una mejoría espectacular, gracias al tratamiento. Y por supuesto, a los 6 días, la doctora Teresa venía con la biopsia a decirme que me tenía una sorpresa. Yo le dije, la sorpresa ya fue tratada, doctora. El doctor Soto. Yo sí te quería hacer un comentario a ese respecto. Yo creo que no fue un error, Guillermo, porque, o sea, fíjate, a veces también uno tiene un paciente que no está evolucionando adecuadamente, que tú ya estás sospechando que puede tratarse, a pesar de estar cumpliendo bien el tratamiento, persiste, que no mejora clínicamente. Tú a veces inicias tratamiento y esperas, esperas el resultado, por lo menos en el caso del Clostridium, y muchas veces inicias tratamiento porque tienes el paciente al frente, tú tienes que tratar de que el paciente mejore rápidamente. Claro. Entonces a veces esperarse 48 o 72 horas para tener un resultado Puede tener un riesgo. Que está en muy malas condiciones, que no está respondiendo al tratamiento. Yo sí creo que a veces es pocos casos lo que uno lo hace, pero a veces hay que hacerlo en algunas situaciones. Porque la situación clínica así lo merita. Exactamente, y domina. Ok, bueno, seguimos con los errores. Siempre ileocolonoscopia, esto lo sabemos, con una preparación y una sedación adecuada. Biopsias en todos los segmentos. Evaluar el resto del intestino delgado, tema controversial. Aquí se ríen varios. Esa evaluación puede ser con una enterotomografía, enteroresonancia, cápsula endoscópica. Y hay una pregunta acá para la doctora Glehill. Doctora, la hemos oído en varias oportunidades decir que debemos tomar biopsia en todos los segmentos, no solamente los enfermos, también los sanos. ¿Eso por qué? Recuerden que no necesariamente el hallazgo endoscópico coincide con el hallazgo histológico. Entonces, la idea de evaluar toda la extensión del intestino, desde el ilion hasta el recto, es para establecer la extensión de la enfermedad. Quizá endoscópicamente pareciera una enfermedad del lado izquierdo, del lado derecho, pero histológicamente es donde yo voy a realmente establecer
la extensión y la severidad de la enfermedad. Entonces, no todo lo que parezca endoscópicamente sano necesariamente va a estar histológicamente sano. Entonces, es necesario muestrearlo todo y en el caso de la enfermedad de Crohn, para también poder corroborar que se trata de una enfermedad segmentaria, que tenemos áreas de mucosa sana y áreas de mucosa enferma. Entonces, es obligatorio no solamente en el caso de la patología gastrointestinal, sino cualquier tipo de patología, siempre tenemos mucosa sana, enferma de manera comparativa. Ok, una colitis izquierda, tomamos la zona enferma y también el transverso y el colon derecho porque necesita usted esa información, estar seguro de que no hay otro compromiso. Y lo importante no es que tomemos toda la extensión del intestino y después los 10 fragmentos los coloquemos en el mismo envase. Tengan adecuadamente rotuladas y en envases diferentes, porque desde el punto de vista histórico es indistinguible. Colon de transverso y colon izquierdo. Entonces es importante rotularlos en envases separados para poder evaluar la extensión de todo el intestino. Ok, lo haremos así, doctora. La doctora Carla. Ahora le preguntaría yo al doctor Beitia y a la doctora Teresa, si eso es aplicable en colon, ¿qué hacemos con el intestino delgado? Buena Tenemos pregunta. entonces que hacer la enteroscopia a todos los pacientes para demostrar que no tengo actividad histológica o me quedo con la cápsula y veo una mucosa normal. Ay, ay, ay. Se despierta, señoras y señores, la polémica de nuevo. Doctora Teresa, ¿usted puede opinar ahí? Claro, pero el contexto que estábamos mencionando era el paciente con colitis ulcerosa. Sí, pero también es válida la pregunta porque definitivamente en Crohn pudiera presentarse. Doctor Soto. Yo estoy de acuerdo con la pregunta de Carla. O sea, fíjate, a veces uno, el intestino delgado, probablemente en el mejor de los casos con la ileoscopia, podrás llegar a unos 60 centímetros, 70 centímetros, y así todo, tú sientes que, bueno, que avanzaste, pero es muy pequeña esa zona. Y sobre todo los que hacemos cápsula, y eso tengo aquí la doctora Carla al lado mío, después tú te das cuenta y el paciente te dice, bueno, doctor, pero ¿para qué me va a hacer una cápsula si usted ya me vio el hilio y ya hizo una tomografía que también vio el engrosamiento del intestino? Y yo sí creo que la cápsula te da esa visualización completa de todo el intestino delgado. Es muy difícil biopsiar todo el intestino delgado, pero te da esa visualización completa y la extensión de la enfermedad. Y yo sí creo que soy fanático de las clasificaciones, porque yo, si uno habla del manejo adecuado de la enfermedad inflamatoria, yo creo que tú tienes que clasificarla en la extensión y la severidad. Yo creo que ese es un punto importante para iniciar tratamiento, porque después eso es lo que te va a dar qué vas a hacer en el seguimiento. Y esa visualización completa del intestino delgado, tú después cuando le haces la cápsula al año, le puedes decir al paciente, oye, mira cuántas úlceras tenías tú en todo el intestino delgado, porque no es lo mismo tener más de 100 metros, y así lo dicen las guías, más de 100 centímetros de afectado intestino delgado, no tenerlo. O sea, tu tratamiento tiene que ser mucho más importante en ese momento. Entonces yo sí creo que estudiar el intestino delgado en pacientes con enfermedad inflamatoria, sobre todo en enfermedad de Crohn, y ahorita te doy otro dato, Guillermo, vienen las cápsulas con inteligencia artificial. Ah, ok. Palabras mayores. Ya hicimos la primera en Venezuela en un paciente con enfermedad de Crohn, para que sepas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y la biopsia? Y la cápsula tiene una exactitud diagnóstica y tiene un índice de Lewis ya puesto para diagnóstico de enfermedad inflamatoria, lo cual no quiero decir que nos falte la biopsia, siempre tenemos que tener la biopsia, pero sí creo que va a ser otro aporte, que vamos a ir adelante y que van a pasar dos cosas que yo creo que van a pasar ahora. Uno, que va a abaratar el costo de la cápsula y los tiempos de revisión de la cápsula van a ser mucho menos, va a ser más cortos.
porque el sistema te acorta lo que tienes que ver y además te da el diagnóstico. Entonces, va a ser importante, sobre todo en el inicio y en el seguimiento de los pacientes con enfermedad inflamatoria. Yo creo que la cápsula va a jugar un papel importante. Casualmente, tu paciente me está escribiendo porque no sé, te está oyendo por algún lado y me dice, doctor, yo soy la paciente del doctor Soto. Pregúntele qué hace ahora conmigo porque él no me tomó biopsia y seguro que usted para tratarme va a pedirle una biopsia. Seguro que le va a pedir una biopsia. No tengo ningún problema. Bueno, la doctora Carla. Sí, yo creo que el doctor Beitia hoy tiene todas las de perder, porque aquí tiene un panel de defensor de la videocápsula. Sí, No, por eso quiero pasar al próximo punto. No, uno de los puntos que el doctor Beitia siempre discute es la realización de la enterotomografía o la enterorresonancia. Es bien sabido que en manos de radiólogos expertos entrenados Sí. en evaluar y visualizar enterotomografía y enterorresonancia es un estudio que da buen alcance diagnóstico, pero también es demostrado en metaanálisis que la sensibilidad de la cápsula en comparación con los estudios radiológicos es mucho mayor. ¿Por qué? Porque además podemos ver lesiones incipientes que no son vistas en estos estudios radiológicos y que nos habla que todavía no estamos en una remisión como tal. Por otra parte, además, es el que la cápsula ya esté aquí con inteligencia artificial también va a disminuir la curva de aprendizaje en pues todos los gastroenterólogos que quieran acoplarse al estudio del intestino delgado y a esta técnica tan fascinante como es la videocápsula. Sí, vamos a pasar rápido para no seguir la controversia porque hay... No, el punto es recordar el valor de la ecografía intestinal en enfermedad inflamatoria intestinal que en nuestros países latinoamericanos no se está desarrollando y que casualmente hemos creado la semana pasada el grupo de ecografía intestinal que está coordinado por una doctora de Brasil y un doctor que está en Canadá haciendo ecografía intestinal y una doctora de Uruguay. La idea es formar a esos formadores que van a llevar a Latinoamérica esa información sobre ecografía intestinal. Si hay alguno que ame la enfermedad inflamatoria intestinal, que haga ecografía, que hable inglés, por favor, vamos a ponernos en contacto porque necesitamos enviar a entrenamiento a esas personas. No tenemos información de cómo lo vamos a lograr, pero lo vamos a lograr. Ajá, punto importante. Olvidar las clasificaciones endoscópicas es un error. Mayo, U6, índice simplificado endoscópico, son muchas, doctora Carla Díaz. ¿Con cuál nos quedamos? Yo me quedo con esas tres. Definitivamente son clasificaciones estandarizadas en la literatura y que nos permite unificar el lenguaje y hacer informes endoscópicos estandarizados y saber de qué estamos hablando y saber inmediatamente eso nos lleva a una visualización, a un mapeo mental del estatus de ese paciente endoscópicamente. Importante el comentario de unificar el informe endoscópico. Esa es una meta que nos hemos trazado y tenemos que seguir trabajando duro porque también debemos alcanzarla. Doctor Soto. Yo sí creo, o sea, por lo menos en los centros hospitalarios, que probablemente las endoscopias las van a hacer diferentes personas. Esto unifica un poquito más el criterio, porque tú tienes que tener un criterio de severidad. Entonces, por eso es que son importantes las clasificaciones. Y también agregar aquí que las clasificaciones no solamente uno tiene que clasificar la severidad desde el punto de vista endoscópico, también hay clasificaciones para el área clínica. Pensar en Montreal es muy importante, la clasificación de True-Love. O sea, usted tiene que tomarle, como yo siempre le digo a los residentes nuestros, tienes que tomar una fotografía clínica, una fotografía biológica y una fotografía endoscópica de ese paciente.
una vez que le haces el diagnóstico, para después, cuando usted decida cuándo lo va a evaluar, si lo va a evaluar a los 3 meses, a los 6 meses o al año, de decirle al paciente, oye, usted tiene una evaluación clínica de esta manera, una evaluación biológica de esta manera y una evaluación endoscópica que ha mejorado en tal sentido. Y por eso es que es importante clasificar la severidad y la extensión de la enfermedad. Entonces, yo sí creo que eso es una pieza clave para tener un tratamiento adecuado a la enfermedad inflamatoria, porque si no pierdes el norte, no sabes cuáles son tus objetivos terapéuticos, cuándo hay que cambiar el tratamiento, qué vas a hacer. Entonces, estas clasificaciones te permiten un poco adelantarte a eso. Definitivamente, tenemos que familiarizarnos con las clasificaciones porque tienen un gran valor. La doctora Carla Díaz. Y voy más allá. Debemos trabajar para poder clasificar. Hay que conocer la terminología endoscópica, hay que saber qué es una úlcera, hay que saber qué es una afta y terminología endoscópica en enfermedad inflamatoria intestinal que además tiene sus variabilidades muy diferentes a terminología endoscópica en general. Entonces, primero conocer, trabajar muchísimo a nivel de los posgrados, terminología endoscópica para que lo que yo veo dentro de una clasificación que es una úlcera sea una verdadera úlcera y yo esté clasificando de forma adecuada. Importantísimo el tema porque nosotros en el Hospital Vargas pudiéramos estar hablando, muchachas, cuántas colonoscopias a la semana hacemos de enfermedad inflamatoria intestinal, 6, 7. Y muchas veces hemos tenido que repetir el informe porque la descripción tiene fallas y es cuestión de dedicarnos con mucha preocupación a esa terminología endoscópica que hemos descuidado, que debemos retomar y a esas clasificaciones que debemos convertirlas en el día a día de nuestros procedimientos endoscópicos. Importantísimo el diagnóstico diferencial, abrir el abanico del diagnóstico diferencial, no dejarlo cerrado y pensar en otros diagnósticos, colitis infecciosa, enteropatía por Aines, enfermedades de transmisión sexual, Yersinia enterocolítica. Recuerden que no toda EII es EII. Colitis isquémica y en nuestros países latinoamericanos, por supuesto, tuberculosis con ese diagnóstico diferencial importante en Crohn. Doctora Glegil, importancia de la biopsia en el diagnóstico de una enfermedad de Crohn y la tuberculosis. Bueno, ante todo, al evaluar una muestra histológica es fundamental que cuente con la información clínica y endoscópica correspondiente. Eso es fundamental, porque como usted pone en la diapositiva, la enfermedad inflamatoria intestinal es diagnóstico diferencial de práctica, desde una patología de tipo inflamatorio, una patología infecciosa, una patología isquémica, o sea, el diagnóstico diferencial de absolutamente todo. Entonces, si tengo un paciente que pudiese tener una clínica respiratoria o una intestinal donde estoy sospechando quizás una infección por Mycobacterium especie, el patólogo tiene que tener esa información. ¿Qué pudiera ver el patólogo en el caso de una sospecha de una enfermedad de Crohn? Granuloma, un granuloma en un 30% de los casos, 50% de los casos si tiene suerte. Recordar que las endoscópicas son muestras que están limitadas a la mucosa, a veces el patólogo puede tener acceso a algo de material de la submucosa, pero generalmente los vemos son lesiones profundas, por lo cual esta vez las llegamos a ver en el estudio endoscópico convencional. Si llegáramos a ver un granuloma en una muestra endoscópica, hay que ver las características de ese granuloma. Los granulomas por Mycobacterium son granulomas de tipo caseificante, son granulomas necrotizantes, son característicos. Los granulomas de la enfermedad de Crohn, por ejemplo, son lo que llamamos granulomas de tipo inmunológico, son granulomas duros, no son los granulomas que recuerdan los granulomas de la sarcoidosis, por eso son granulomas de tipo sarcoide. Y recordar también
colitis ulcerosa también se puede acompañar de granuloma, pero por una reacción a cuerpo extraño. Se pueden romper las glándulas mucinosas, las células mucinosas que revisten las glándulas. La salida de moco al exterior puede generar una reacción gigantocelular y se genera un granuloma. Entonces hay todo un abanico de granulomas. Estamos obligados los patólogos que al ver un granuloma, independientemente de la característica que tenga, deben hacerse coloraciones especiales. Tenemos que descartar infección por hongos, infección por bacterias, porque como usted dijo, en nuestro medio siempre el primer diagnóstico va a ser infección por Mycobacterium antes de plantearnos una enfermedad de Crohn. Entonces granuloma es igual a coloraciones especiales hasta que se demuestre lo contrario. Ok, gracias, bien importante esa información. Por aquí dice la doctora Bastardo, qué difícil evaluar a nuestros pacientes por esos lados donde no contamos ni con videocápsula ni con enteroscopia. Bueno, doctora Bastardo, yo sí pienso que una ileocolonoscopia más una enterotomografía en una situación como la que vivimos puede darnos una orientación bastante importante para nosotros saber dónde estamos parados. Lo demás, cuando existen dudas, ya vamos a complementar en la medida en que podamos hacerlo. Ok. Ojalá pudiéramos tener tiempo para dedicarle mucho más a esta discusión tan interesante, pero bueno, tenemos que pensar en que, señor Edwin, nuevamente no avanzo. No. Ok. Sí, gracias. ¿Esa era? Sí. Ya esta pregunta está suficientemente respondida. Definitivamente, grabémosle, no es la biopsia siempre diagnóstica. Nos ayuda, de gran valor, y lo que ha dicho la doctora Teresa es sumamente importante, la información para el patólogo y que ese patólogo, oigan esto, esté enamorado de la enfermedad inflamatoria intestinal. Si no está enamorado de la enfermedad inflamatoria intestinal, mándenlo con uno que sienta pasión por la enfermedad inflamatoria. Otros errores en el diagnóstico, rotular al paciente si no están todos los elementos. Cuidado porque más de un error se ha cometido. Es una colitis ulcerosa, es una enfermedad de Crohn, termina siendo una bacteria, termina siendo una tuberculosis. Pensábamos que era Crohn. Tenemos que estar muy seguros que estamos frente a una colitis ulcerosa o que estamos frente a una enfermedad de Crohn. No explicar adecuadamente el diagnóstico, tenemos que mejorar esa relación médico-paciente. No explicar los objetivos terapéuticos y la razón de estos, no acoger las preocupaciones de los pacientes. Muchas veces las pacientes tienen miedo a quedar embarazadas por todo lo que se dice que la paciente con enfermedad inflamatoria intestinal no puede embarazarse. Error. Si la paciente está en remisión, ella va a evolucionar exactamente igual a aquella mujer que no tiene la enfermedad inflamatoria intestinal. Otro error, no crear equipos multidisciplinarios en todas nuestras unidades de enfermedad inflamatoria intestinal. Y ahora vamos mucho más allá. No crear centros de excelencia, que es un tema que nos estamos proponiendo trabajar también en toda Latinoamérica. Ahí están todos los integrantes de ese equipo multidisciplinario discutiendo, investigando y buscando la mejor atención integral para nuestros pacientes. Y ahora pasamos a los errores en el tratamiento y comenzamos con los aminosalicilatos. Definitivamente la dosis en la crisis, 4 gramos, ya está dicho, la dosis de mantenimiento, 2 gramos, y le vamos a dar en una sola administración el fármaco. 4 tabletas si es en mantenimiento, juntas. Las 8 tabletas, si es en la crisis, juntas. Hay soportes, hay trabajos que así lo documentan porque la adherencia al tratamiento se favorece administrándolo de esa manera. Dosis altas de 5 aminosalicilatos son más eficaces para inducir la remisión. No más efectos adversos con dosis altas y no subtratar, por favor, porque ese es uno de los errores que estamos confrontando. Error que también vemos
con otros medicamentos. Los aminosalicilatos son tan efectivos en el tratamiento de la colitis ulcerosa como de la enfermedad de Crohn. Error, pero aquí hay que comentar lo siguiente. Aminosalicilatos pueden funcionar bien en la enfermedad de Crohn colónico localizada, ¿sí? En la enfermedad de ileal generalmente se dice, y los consensos así lo ratifican, que no funciona bien el aminosalicilato. El tratamiento combinado con 5-ASA oral y tópico no es necesario porque ambos son igual de efectivos por separado. Error, debemos optimizar el tratamiento con aminosalicilatos, vía oral más tópico. Así vamos a obtener mejores resultados. Lo podemos usar en enfermedad de Crohn colónico y en brotes optimizar usando terapia combinada oral y tópica. La dosis fraccionada, lo acabamos de decir, de mesalazina oral es más eficaz que la toma única en colitis ulcerosa. No, debemos dar la toma única porque dosis única es igual de eficaz y tiene mayor adherencia. Punto importante, esteroides. Estamos abusando de los esteroides y los esteroides tienen efectos muy perjudiciales cuando se usan de forma prolongada. No tenerle miedo a los esteroides. Cuando vamos a usar la dosis, 1 miligramo por kilo de peso día. Si el paciente tiene 60 kilos, 60 miligramos. Si tiene 70 kilos, 60 miligramos. Si tiene 50 kilos, 60 miligramos. Mentiras, error. ¿Se dan cuenta que es fácil cometer errores? Si tiene 50 kilos, 50 miligramos porque la dosis es 1 miligramo por kilo día, sin pasar de 60 miligramos. Recordar que por sus múltiples efectos adversos se deben usar solo en la crisis, nunca como mantenimiento. Comenzar a disminuir al haber mejoría de manera progresiva para que estén omitidos entre las semanas 8 a 12. Los esteroides orales de acción corta como budesonida son inocuos y se pueden utilizar de forma prolongada. Error. Mayores tasas de eventos adversos relacionados con el tratamiento. Budesonida solo en la inducción. Llegamos al punto donde también se están cometiendo errores. Azatioprina, 50 miligramos es suficiente. Error. Las recomendaciones del grupo español nos dicen que la dosis de azatioprina es de 2 a 2.5 miligramos por kilo día. Importantísimo, no lo estamos haciendo y le tenemos miedo a la anticoagulación. Aquí tenemos pensar que los pacientes con brotes de colitis ulcerosa tienen un riesgo bajo de fenómenos tromboembólicos y que la heparina de bajo peso molecular puede empeorar la rectorragia. Error. El consenso internacional de prevención de problemas tromboembólicos en enfermedad inflamatoria intestinal, en su declaración 4, nos dice, la tromboprofilaxis debe darse a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal durante su hospitalización por cualquier causa. Heparina de bajo peso molecular, o funaparina, perdón por el error del que está mal escrito, son recomendadas. La profilaxis debe ser mantenida durante el tiempo en que el paciente esté hospitalizado. El paciente que acude a nuestra consulta se va a tomar el tratamiento siempre. Error. Los porcentajes de adherencia al tratamiento son altos. Los pacientes que no cumplen de forma estricta la medicación tienen mayor probabilidad de recaída que los adherentes. Debemos educar a nuestros pacientes, trabajo duro pero necesario para que tengan buena adherencia al tratamiento. Aquí la enfermera es un personaje fundamental en ese rol educativo. Vamos a terminar. Posponer el momento de la cirugía cuando está indicada es un grave error. Siempre debemos tener al coloproctólogo al lado. Por su atención, muchísimas gracias. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, tanto de los que están conectados como de los que están acá presentes? ¿Quedan dudas? ¿Hay alguna pregunta en el chat? ¿El doctor Soto tiene una pregunta o tiene un comentario?
Yo tengo un comentario. ¿Ah? A la persona que habló que, oye, si no tienes la cápsula o no tienes los otros, la enterotomografía. Yo siempre soy muy partidario de hacer primero la radiología, porque la radiología, después que tú vas a hacer la endoscopia, ya te permite de una vez saber cuáles son las áreas que están más severamente afectadas. Entonces, perfectamente, tú ya dices, oye, mira, este paciente, las biopsias tienen que ir dirigidas a esta zona del ileón terminal, o sé que la enfermedad está severamente en el recto y en el sigmoide, y tengo que ir con mucho cuidado a la hora de hacer eso, y probablemente no necesite hacer una colonoscopia completa en ese paciente si está muy inflamado. Entonces, yo sí creo que la radiología te permite valorar al paciente previo, y ya vas con una orientación en la endoscopia absoluta a la hora de saber cuáles son los sitios que tienes que evaluar con más detenimiento. La doctora Carla. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Soto, y lo otro es que te permite saber si tienes estenosis o no, y por lo tanto te disminuye el riesgo de retención de videocápsula, que hoy en día se sabe que eso no es un dolor de cabeza, que puedes entrar por enteroscopia y puedes retirar la cápsula, pero disminuyes el riesgo de exponerte a una retención de videocápsula. Ok, esa parte me gusta. Ok, doctora Sobrero, ¿tienes algún comentario que hacer en relación a todos estos errores que hemos comentado? Creo que es una revisión excelente. La primera parte la hemos ido comentando. Quería agregar algo más respecto a la parte de scores endoscópicos e informe endoscópico. Me parece brillante las conclusiones a las que se llegaron respecto a la necesidad de conocer los scores, pero unificar la descripción y la narrativa de los informes endoscópicos. Todos conocemos los scores, creo que los tres que se nombraron, Mayo 6 y CCI, son los más frecuentemente utilizados, pero también sabemos que ningún score es ideal, es perfecto y cumple con todos los requerimientos. El score de Mayo para colitis ulcerosa es sumamente útil, sencillo, difundido, pero se pierde descripciones fundamentales como es el tamaño de las úlceras, como es la profundidad de las úlceras, y no hace referencia a la extensión de la enfermedad. Entonces, creo que tenemos que conocer los scores, conocer las limitaciones de cada uno de los scores y entender que ningún score reemplaza a un informe bien escrito. Todos los elementos que constituyen el score deben estar perfectamente explicados en el informe, y también aquellos que sabemos que, aunque no hagan parte del informe, son necesarios. Sabemos que las úlceras mayores a 1 centímetro, las úlceras profundas, son predictores de riesgo de colectomía, y aunque no esté contemplado en el score, debe estar contemplado en nuestro informe endoscópico. Así es. Gracias por ese valioso comentario, doctora Sobrero. Muchísimas gracias. El doctor Betancourt, Henry Betancourt, dice lo siguiente acá: oportuno felicitar y reconocer el extraordinario trabajo que están realizando el doctor Beitía, la doctora Carla Díaz, el doctor Soto y todo el equipo que está trabajando en la sección de educación y en el Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Muchas gracias por tan encomiable trabajo. Doctor Henry Betancourt, también queremos felicitarlo porque usted ha sido uno de los alumnos más preocupados durante este curso de Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Felicitaciones. Ok, gracias por los comentarios. Y llegamos al final de Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Doctora Carla Díaz, si es tan amable, sus palabras. ¿O acá? Bueno, de verdad feliz por estar el día de hoy en esta clausura de lo que ha sido un programa nutrido académicamente y científicamente sobre un tópico, una verdadera puesta al día, donde hemos tenido invitados nacionales, invitados internacionales y un verdadero equipo multidisciplinario, donde hemos tenido disertaciones de gastroenterólogos, endoscopistas, radiólogos, nuestra doctora Glendy, anatomopatólogo, cirujanos, coloproctólogos, y bueno, definitivamente no puedo cerrar sin pedir un aplauso a la sección de educación presidida por el doctor Beitía, que lo acompaña un excelente equipo como es el doctor Montero y la doctora Lisbeth Mendoza,
Y un aplauso a todos los participantes, que los felicito por esa perseverancia, que es ejemplo del doctor Beitia, quien ha sido una persona muy perseverante en todo lo que se propone, logrando los objetivos, y realmente esta participación ha sido masiva, ha sido persistente en el tiempo y bueno, gracias a todos. Hoy podemos decir que sabemos un poco más de enfermedad inflamatoria intestinal, que vamos a poder hacer diagnósticos asertivos y vamos a poder instaurar líneas de terapéutica mucho más oportunos con resultados satisfactorios en nuestros pacientes. Un aplauso a los residentes que han hecho una labor encomiable en este programa de Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Gracias, muchísimas gracias. Realmente es motivo de orgullo terminar este curso como lo estamos haciendo y con lo que hemos vivido durante todos estos meses. Doctora Sobrero, muchísimas gracias por acompañarnos en esta clausura. Gracias, estamos en contacto. Un gran abrazo, un aplauso para ti. Muchas gracias, un abrazo grande para los amigos de Venezuela, desde acá, desde Buenos Aires. Gracias a todos los participantes del curso, muchísimas gracias. Gracias nuevamente a Megalac por todo el apoyo que nos han aportado. Por favor, no olviden enviar la data de sus pacientes, que ya nos quedan 4 días para terminar el trabajo de la recolección de datos del Registro Nacional de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Vamos todos a colorear ese mapa de Venezuela que está en blanco y que cuando se muestran los resultados al resto del mundo, no tenemos cifras. Vamos a trabajarlas, estamos muy cerca de lograr esa meta. Todos van a ser autores de esa investigación. Bienvenidas esas datas en las próximas horas para que el próximo 30 de mayo podamos ya tener toda esa información y muy pronto presentarla en nuestro Congreso de Gastroenterología y al mundo en los diferentes congresos donde nos vamos a encontrar discutiendo esta importante temática. A continuación vamos a tener un brindis que nos va a dar el Laboratorio Megalac y hay una invitada de honor, violinista Emily Ruiz, que nos va a acompañar con su calidad musical. Vamos entonces ya terminando a recordarles que tenemos ya el canal de YouTube con todas las clases del curso y las pueden visitar en youtube.com/cursoeducandoEII. También lo pueden buscar por curso Educando en EII. Desde este momento están todas las conferencias del curso desde enero hasta la clase de la semana pasada y esta la incorporaremos en las primeras horas, en las próximas horas cuando Megalac nos mande el video. Llega el momento de agradecer a Dios por habernos permitido trabajar conjuntamente, a todos por su participación, a la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, al Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Seguimos luchando por la enfermedad inflamatoria. Vamos a seguir como un gran equipo. Tenemos una gran tarea por delante. Muchas gracias y un gran abrazo a todos.